Dios Todopoderoso dice, en cada era, Dios hace nueva obra y se le llama por un nuevo nombre. ¿Cómo podría hacer Él la misma obra en diferentes eras? ¿Cómo podría aferrarse a lo antiguo? El nombre de Jesús se adoptó para la obra de redención. ¿Entonces se le seguirá llamando por el mismo nombre cuando vuelva en los últimos días? ¿Seguirá siendo Él la obra de redención? ¿Por qué son Jehová y Jesús uno, pero se les llama por nombres diferentes en eras diferentes? ¿Acaso no es porque las eras de su obra son distintas? ¿Podría un solo nombre representar a Dios en su totalidad? Siendo esto así, se debe llamar a Dios por un nombre diferente en una era diferente. Y Él debe usar el nombre para cambiar la era y representarla. Porque ningún nombre puede representar totalmente a Dios mismo. Y cada nombre solo puede representar el aspecto temporal del carácter de Dios en una era dada. Todo lo que necesita hacer es representar su obra. Amén. Por tanto, Dios puede escoger cualquier nombre que encaje con su carácter para representar a toda la era. Amén. Amén. La palabra de Dios nos muestra que su nombre en cada era tiene un significado. Cada nombre representa una era, una etapa de la obra. Los nombres de Dios cambian según lo requiera su obra, pero sin importar los cambios, su carácter y su esencia son inmutables. Dios siempre es Dios. Sí. Me apegaba a la Biblia literalmente. Estaba atorado en mis nociones de que el nombre del Señor Jesús era inmutable. Después vi una película y aprendí el misterio de los nombres de Dios y abandoné mis nociones para seguir las huellas del Cordero. Gracias, Gracias a a Dios. Dios. Quiero contarles cómo me presenté ante Dios. Está bien. Nací de familia cristiana y de pequeño me enseñaron que el Señor Jesús era el Dios verdadero, nuestro Salvador, y solo podría entrar en el cielo si oraba en su nombre. Al crecer, estudié en el seminario y nuestro pastor decía, Jesucristo es nuestro Salvador. Su nombre es inmutable, nunca cambiará. Porque la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Debemos sustentar el nombre del Señor Jesús en todo momento y seremos arrebatados cuando Él venga. Esas palabras solidificaron mi fe en el Señor y alegre me entregué para que, cuando el Señor viniera, me llevara al reino. Empecé a pastorear creyentes al graduarme del seminario en el 2015. Pero la asistencia a los servicios era muy baja. En la iglesia, las ofrendas disminuían, no cubrían los gastos, y se dieron préstamos a los creyentes. Cuando no podían pagar con intereses, el administrador peleaba con ellos, y después no querían asistir a los servicios. Para reavivar la iglesia, prediqué el evangelio a la gente local. Los visitaba en sus casas y organizaba reuniones para ellos. También ayunaba y oraba 2 o 3 veces por semana. Pedía al Señor que me guiara en mi obra. Pero sin importar cuánto me esforzara, la asistencia a la iglesia seguía bajando. Al ver la iglesia tan desolada, mi corazón se debilitaba, mi fe disminuía. Entonces redoblé mis esfuerzos, oré, leí y ayuné. Vi películas religiosas. Pero no sentía la obra del Espíritu Santo. Sentía mi espíritu vacío en la oscuridad. En mi dolor, oré al Señor. Oh, Señor, la Biblia dice que si pedimos en tu nombre, tú nos lo concederás. La iglesia está muy desolada. Oro en tu nombre. ¿Y por qué no puedo sentir tu presencia? Señor, ¿dónde estás? Por suerte, Dios oyó mi ruego. En febrero de 2016, encontré una película en YouTube llamada Revelar el misterio de la Biblia. Explicaba el misterio detrás de la Biblia muy claramente. Verla me dio una nueva comprensión de la Biblia y mi corazón se iluminó. Pero me preguntaba, ¿de dónde vinieron esas palabras? No estaban en la Biblia. Luego descargué el video y lo vi varias veces más. Y mientras más lo veía, más me gustaba. La enseñanza concordaba con la Biblia por completo. Descubrí que había sido creado por el Relámpago Oriental y seguí buscando más de sus películas. Y encontré una película llamada ¿Ha cambiado el nombre de Dios? El título me atrajo, la descargué
y la miré en ese momento. En la mitad decía que cuando Dios vuelva, en los últimos días, no se llamará Jesús, tendrá otro nombre. Esto me sorprendió. Pensé, no puede ser cierto. La Biblia dice claro, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cómo podría cambiar el nombre de Dios? En los últimos 2 milenios, todos los creyentes han orado y obrado en el nombre del Señor Jesús. Eso nunca ha cambiado. ¿Cómo podía decir el relámpago oriental que el nombre de Dios cambió? Luego oí esta enseñanza de la hermana Yang en la película. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto se refiere a que el carácter y la esencia de Dios son inmutables. No quiere decir que su nombre no cambie. Y también leyó un pasaje. Veamos. Sí. Dios Todopoderoso dice, están aquellos que dicen que Dios es inmutable. Eso es correcto. Pero se refiere a la inmutabilidad del carácter y la esencia de Dios. Los cambios en su nombre y obra no demuestran que su esencia se haya alterado. En otras palabras, Dios siempre será Dios, y esto nunca cambiará. Si dices que la obra de Dios siempre permanece igual, ¿sería entonces capaz de terminar su plan de gestión de 6.000 años? Solo sabes que Dios es eternamente inmutable, pero ¿sabes que Él es siempre nuevo y nunca viejo? Si la obra de Dios nunca cambió, ¿podría haber traído a la humanidad hasta hoy? Si Dios es inmutable, ¿por qué ha hecho ya la obra de 2 eras? Por tanto, las palabras Dios es siempre nuevo y nunca viejo hacen referencia a su obra, y las palabras Dios es inmutable tienen relación con lo que Dios inherentemente tiene y es. En cualquier caso, no puedes hacer depender la obra de 6.000 años en un punto o representarla con simples palabras muertas. Tal es la estupidez del hombre. Dios no es tan simple como el hombre imagina, y su obra no puede detenerse en una era. Jehová, por ejemplo, no puede representar siempre el nombre de Dios. Él también puede hacer su obra bajo el nombre de Jesús. Esto es una señal de que la obra de Dios siempre progresa hacia adelante. Amén. Amén. Después, la hermana Yang dijo, en el proceso de Dios para salvar a la humanidad, Él ha obrado y adoptado nombres distintos en las diferentes eras. Pero la esencia de Dios no podrá cambiar. Dios siempre será Dios. Por lo cual, se llame Jehová o Jesús, su esencia nunca cambia. Es Sí. siempre el mismo Dios obrando. Sí. Tiempo atrás, los judíos fariseos no sabían que el nombre de Dios cambia al obrar de una era a otra. Y pensaban que solo Jehová podía ser su Dios y Salvador. Pues a través de los tiempos sostuvieron que solo Jehová era Dios y que no había otro Salvador sino Jehová. Sí. En consecuencia, al Dios obrar la redención en el nombre de Jesús, lo condenaron y se opusieron a Él. Al final, lo crucificaron, cometiendo un crimen atroz y padecieron el castigo de Dios. Sí. Nadie puede abarcar la sabiduría de Dios ni delimitarlo. Así es. En los últimos días, si negamos la esencia de Dios y que esta es la obra de un único Dios, porque ha cambiado de obra y de nombre, sería una demostración de ignorancia. Sí. El nombre que Dios adopta en cada era tiene un sentido, y todos contienen a la salvación de la humanidad. Sí. En este punto de la película, supe que el nombre de Dios puede cambiar y que la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La esencia y el carácter de Dios son eternos, pero no dice que su nombre y su obra jamás cambiarán. Así es. El nombre de Dios cambia según lo requiere su obra. Sí. Yo entendía la Biblia en el sentido literal. Pensaba que el nombre de Dios nunca cambiaría. Y eso era solo mi imaginación. Así es. Los fariseos insistían en que Jehová era su Dios y que ese nombre nunca cambiaría. Por eso creían que quien no se llamara Mesías no era Dios cuando vino el Señor Jesús. Es cierto. También se opusieron y condenaron al Señor Jesús y perdieron su salvación.
supe que debía suspender mis opiniones y escuchar lo que enseñaba la película, para no oponerme al Señor igual que los fariseos. Así es. Así es. Entonces, la protagonista presentó otra pregunta. ¿Qué significa su nombre en cada era? Pensé, es una gran pregunta. Yo tampoco lo sé. Enseñaron que cada nombre de Dios en cada era significa algo, la salvación de la humanidad. Entonces, ¿qué significan los nombres de Dios? Una evangelista, la hermana Feng, leyó algo. Veamos qué fue. Genial. Sí. Dios Todopoderoso dice: Jehová es el nombre que adopté durante mi obra en Israel, y significa el Dios de los israelitas, el pueblo escogido de Dios que puede tener compasión del hombre, maldecirlo y guiar su vida. El Dios que posee gran poder y está lleno de sabiduría. Jesús es Emmanuel, que significa la ofrenda por el pecado que está llena de amor, de compasión y que redime al hombre. Él hizo la obra de la era de la gracia y representa la era de la gracia, y solo puede representar una parte de la obra del plan de gestión. El nombre de Jesús llegó a existir para permitir que las personas de la era de la gracia nacieran de nuevo y fueran salvadas, y es un nombre particular para la redención de toda la humanidad. Así, el nombre de Jesús representa la obra de la redención y denota la era de la gracia. El nombre de Jehová es un nombre particular para el pueblo de Israel que vivía bajo la ley. En cada era y etapa de la obra, mi nombre no carece de fundamento, sino que tiene un significado representativo. Cada nombre representa una era. Jehová representa la era de la ley y es el título honorífico para el Dios adorado por el pueblo de Israel. Jesús representa la era de la gracia y es el nombre del Dios de todos aquellos que fueron redimidos durante la era de la gracia. Si el hombre sigue anhelando la llegada de Jesús el Salvador durante los últimos días y sigue esperando que llegue con la imagen que llevó en Judea, entonces todo el plan de gestión de 6,000 años se hubiera detenido en la era de la redención y no podría haber progresado más. Los últimos días, además, nunca llegarían y la era nunca acabaría. Esto se debe a que Jesús el Salvador es solo para la redención y salvación de la humanidad. Yo adopté el nombre de Jesús solo por el bien de todos los pecadores en la era de la gracia, pero no es el nombre por el cual llevaré a su fin a toda la humanidad. Amén. 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 Después, la hermana Feng enseñó. En la era de la ley se llamaba Jehová, y ese nombre representaba su expresión a la humanidad en aquella era, un carácter de majestad, ira, maldición y misericordia. Dios comenzó su obra en la era de la ley con el nombre de Jehová. Dictó sus mandamientos y condujo a la humanidad a la vida en la tierra. Exigió que respetara la ley y que se aprendiera a adorarlo y honrarlo. Sí. Quien defendía la ley recibía bendiciones y la gracia. Quien la transgredía moría lapidado o consumido por el fuego del cielo. Así es. Por eso los israelitas defendían la ley y el santo nombre de Jehová. Y vivieron miles de años bajo la guía de Jehová. Al final de la era de la ley, la humanidad era cada vez más corrupta. La gente violaba la ley y el mundo se enfrentaba al peligro de ser castigado. Por eso, Dios hizo su obra de redención con el nombre de Jesús. Inició la era de la gracia y acabó la era de la ley. En la era de la gracia, Jesús se expresó con amor y misericordia y dio al hombre su favor. Y al final fue crucificado para redimir al hombre de Satanás. A partir de ahí, se comenzó a orar en nombre de Jesús y a venerar su nombre como sagrado. Amén. Y a disfrutar del perdón de Dios y de su gracia. Es cierto. En las 2 etapas previas de la obra de Dios, el nombre que adopta en cada una tiene un significado. Cada nombre representa a la obra de Dios en esa era y el carácter que expresa. Sí. En la era de la gracia, cuando vino el Señor, si lo hubieran llamado Jehová y no Jesús, la obra de Dios se habría detenido en la era de la ley.
y la humanidad corrupta no recibiría la redención de Dios. Al final, habría sido condenada y castigada por violar la ley. Sí, Sí. sí. Cuando Dios vuelva en los últimos días y seguimos llamándolo Jesús, la humanidad solo recibirá la redención de los pecados, pero no podría purificarse para entrar en el reino de Dios. Es por creer que en el Señor Jesús se perdonan los pecados, pero nuestra naturaleza pecadora perdura, aún pecamos. Así que Dios no nos ha conquistado plenamente. Sí. Sí. Por eso, Dios se encarna de nuevo en los últimos días, para juzgar y purificar a la humanidad, sobre la base de la obra del Señor Jesús, para salvar al hombre completamente del pecado. Ha comenzado la era del reino y ha finalizado la era de la gracia. La obra de Dios ha avanzado y la era cambió. Su obra es diferente. El nombre de Dios debe cambiar en consecuencia. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. En este momento pensé, cuando Dios adopta un nuevo nombre, tiene un significado. Cada nombre representa una era. Fue Jehová en la era de la ley, con carácter de majestad, ira, maldición y misericordia. Jesús en la era de la gracia, su carácter de amor y misericordia. En los últimos días, Dios viene a obrar la purificación y salvación plena. Cuando la obra de Dios cambia, también su nombre. No imaginaba tantos misterios en los nombres de Dios. Sin duda. Es la verdad, realmente. Sí. Mi interés creció y seguí viendo el video. Después, la hermana Feng enseñó que el nombre de Dios en los últimos días es Dios Todopoderoso. Y citó Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Además, Apocalipsis 11, 16, 17 dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Amén. Hay otras profecías en Apocalipsis como 4:8, 16:7 y 19:6 que dicen que el nuevo nombre de Dios en los últimos días será el Todopoderoso, que también es Dios Todopoderoso. Amén. Mientras escuchaba, busqué la confirmación en la Biblia y vi que el nombre el Todopoderoso aparece en todos los pasajes. Sorprendido pensé, el nombre de Dios en los últimos días lo dice claramente la Biblia hace mucho. Y en Apocalipsis, 4 criaturas vivientes alababan a Dios día y noche diciendo, Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Amén. Alababan el nombre de Dios Todopoderoso. Sí. El nombre, el Todopoderoso, aparece en muchos otros lugares. El nombre Dios Todopoderoso en los últimos días concuerda con las profecías en Apocalipsis. Amén. Estos años de fe, he leído mucho las Escrituras. ¿Cómo ignoré esos misterios? Sí. Otro personaje predicaba el Evangelio y decía, Dios es un Dios sabio, y cada cosa que hace tiene enorme significado. El nombre Todopoderoso representa su obra y carácter, su expresión en los últimos días. Si Dios no nos revelara personalmente estos misterios, no los sabríamos, aunque leyéramos por años la Biblia. Así es. Después, leyó un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Veamos. Sí. Sí. Dios Todopoderoso dice, una vez se me conoció como Jehová. También se me llamó el Mesías, y las personas me llamaron una vez Jesús el Salvador con amor y respeto. Hoy, sin embargo, ya no soy el Jehová o el Jesús que las personas conocieron en tiempos pasados. Yo soy el Dios que ha regresado en los últimos días, el que pondrá fin a la era. Soy el Dios mismo que surge de los confines de la tierra, repleto de todo mi carácter y lleno de autoridad, honor y gloria. Las personas nunca se han relacionado conmigo, nunca me han conocido y siempre han sido ignorantes de mi carácter. Desde la creación del mundo hasta hoy, ni una sola persona me ha visto. Este es el Dios que aparece al hombre en los últimos días, pero que está oculto en medio de los hombres. Él mora entre los hombres, verdadero y real, como el sol ardiente y la llama abrasadora, lleno de poder y rebosante de autoridad. No hay una sola persona o cosa que no será juzgada por mis palabras,
y ni una sola persona o cosa que no será purificada por el fuego ardiente. Finalmente, todas las naciones serán bendecidas debido a mis palabras, y también serán hechas pedazos debido a ellas. De esta forma, todas las personas durante los últimos días verán que yo soy el Salvador que ha regresado, y que yo soy el Dios Todopoderoso que conquista a toda la humanidad. Y todos verán que una vez fui la ofrenda por el pecado para el hombre, pero que en los últimos días también me convierto en las llamas del sol que incineran todas las cosas, así como el sol de justicia que revela todas las cosas. Esta es mi obra en los últimos días. Tomé este nombre y soy poseedor de este carácter, para que todas las personas puedan ver que yo soy un Dios justo, el sol ardiente, la llama abrasadora, y que todos puedan adorarme, al único Dios verdadero, y para que puedan ver mi verdadero rostro. No soy solo el Dios de los israelitas, ni soy solo el Redentor. Soy el Dios de todas las criaturas en todos los cielos, la tierra y los mares. Amén. Amén. Las palabras de Dios tienen mucha autoridad. Después enseñó: en los últimos días, con el nombre de Dios Todopoderoso, Dios obra el juicio de la era del reino. Expresa la verdad y expone nuestra naturaleza satánica al pecar y resistir a Dios, para juzgar nuestra desobediencia e injusticia, para que conozcamos nuestra naturaleza y esencia a través de esas palabras, sepamos hasta dónde nos corrompió Satanás, comprendiendo la raíz de nuestra corrupción, Sí. y conozcamos el carácter inofendible y justo de Dios. Sí. Él también nos señala la forma de cambiar nuestro carácter, para que abandonemos el mal, busquemos la verdad y seamos salvados por Dios. Amén. Dios viene a juzgar y purificar a la humanidad, premiando el bien y castigando el mal, para la salvación plena de la humanidad pecadora y completar su plan de gestión de 6,000 años. En los últimos días, Dios ha aparecido con su carácter de justicia, majestad e ira que no tolera ofensas. Ha mostrado a todos su carácter inherente, lo que tiene y lo que es. Vino a juzgar y castigar toda corrupción e injusticia de la humanidad, Amén. para salvarnos por completo del pecado y restaurar la semejanza original del hombre. Amén. Gracias, a Dios. Quiere que todos vean que creó todas las cosas y las gobierna. Él no solo fue una ofrenda por el pecado, también nos puede perfeccionar y purificar. Así es. Él es el primero y el último. Nadie puede comprender sus maravillas ni sus actos. Por eso, el nombre Dios Todopoderoso es el adecuado en los últimos días. Amén. Gracias a Dios. Quienes oren en este nombre y lean su palabra, recibirán la guía del Espíritu Santo y el abundante sustento y riego de vida de Dios. Sí. Hoy en día, el mundo religioso enfrenta la desolación. Los creyentes se vuelven indiferentes, débiles y ansían lo profano. Los predicadores no tienen argumentos y la gente no se emociona cuando ora a Dios y aumentan quienes caen en tentación. No han seguido al Cordero y no pueden ganar el alimento del agua viva. Caen en la oscuridad y pierden su camino. Sí, es exactamente así. Sí. Ver esto me entusiasmó mucho. Las palabras de Dios Todopoderoso tienen mucha autoridad. Sobre todo, no hay una sola persona o cosa que no será juzgada por mis palabras, y ni una sola persona o cosa que no será purificada por el fuego ardiente. Finalmente, todas las naciones serán bendecidas por mis palabras y también se destruirán debido a ellas. Amén. Estas palabras tienen la majestad y la justicia de Dios. Solo Dios hablaría con tal autoridad y majestad. Sí. Sabía que era la voz de Dios, que el Señor Jesús volvió de verdad. Amén. Amén. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Entregué mucho en mi servicio y en las visitas a domicilio, para que los creyentes escucharan al Señor y asistieran a los servicios. Incluso ayuné y oré 2 o 3 veces por semana, pero la iglesia no revivía para nada. Mi propia fe se desvanecía y no sentía al Señor a mi lado. Ahora sé que Dios obra una nueva era de juicio y purificación con el nombre de Dios Todopoderoso. Nosotros los creyentes no estábamos al día con la nueva obra de Dios. Sin el alimento de su palabra actual ni la guía del Espíritu, caímos en la oscuridad.
Solo aceptando la salvación de los últimos días de Dios Todopoderoso, orando en su nombre y leyendo sus palabras, ganaremos la guía y obra del Espíritu Santo. Amén. Así es. Al final de la película, leyeron otro pasaje. Me gustaría leerlo. Adelante. Desde la obra de Jehová a la de Jesús, y desde la de Jesús a la de la etapa actual, las tres etapas cubren la totalidad de la amplitud de la gestión de Dios, y todas ellas son la obra de un mismo espíritu. Desde que creó el mundo, Dios siempre ha estado obrando para gestionar a la humanidad. Él es el principio y el fin, el primero y el último, y aquel que inicia una era y quien lleva la era a su fin. Las tres etapas de la obra, en diferentes eras y distintos lugares, han sido llevadas a cabo con seguridad por un solo espíritu. Todos los que separan estas tres fases se oponen a Dios. Ahora debes entender que toda la obra, desde la primera etapa hasta hoy, es la obra de un Dios, un espíritu, y de esto no cabe la menor duda. Amén. Entonces, entendí aún más que Jehová, Jesús y Dios Todopoderoso son un solo Dios. Sí. Dios tiene un nombre diferente y realiza una obra diferente en cada era, pero siempre obra según la necesidad humana. Sí. Solo Dios es capaz de revelar estos misterios. Y supe en mi corazón que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado. Amén. Aceptar el nombre de Dios Todopoderoso no es traicionar al Señor Jesús, sino seguir las huellas del Cordero. Sí. Como dice en Apocalipsis, estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Amén. Contacté a los hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios Todopoderoso. A través de reuniones y enseñanzas con ellos, comprendí algunas verdades y pude resolver muchas dudas de mi fe. He recibido mucho alimento espiritual. Gracias, Gracias a a Dios. Dios. Ujú. De verdad siento que he sido llevado ante el trono y he asistido al banquete del Cordero. Agradezco a Dios Todopoderoso. Gracias a Gracias a Dios. Dios.